nosotros Ignacio Sanz Rodríguez, gestor de inversiones de Cartesio. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, con toda esta fotografía que además esta mañana va profundizándose con esa primera vez que Europa dice gas y petróleo ruso, antes o después lo vamos a tocar, o más antes que después, ha dicho Charles Michel, en esa fotografía, ¿cómo se mueve el inversor? Bueno, es un escenario extremadamente complicado, porque es un escenario en el que, si tendemos a lo que nos indican las curvas de tipo de interés en Alemania, nos está diciendo que la inflación para los próximos 10 años en Alemania y en Europa va a ser al 3%. Es decir, es un escenario que es tremendamente complicado para el inversor porque es un impuesto en sus ahorros y en su patrimonio. Entonces, toda la situación que estamos viendo con el petróleo, con el gas, va a llevar a un escenario incluso algo más negativo que eso, por lo cual es un escenario que el paradigma que habíamos vivido de 30 años de tipos de interés a la baja lo cambia completamente, por lo cual es un escenario que hace que replantearse a los inversores pues, todo lo que hay en fondos monetarios, en activos que va a restar valor en términos de poder adquisitivo, ¿no? Por lo cual es un cambio de paradigma no de 1 o 2 años, sino de lo que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años. ¿Y eso obliga al inversor a hacer cambios en la estructura en la que conformaba su cartera? Es decir, al final va a haber una subida de tipos que veremos si en algún momento volveremos a ver como lo hemos vivido, por lo que cómo debe adaptar carteras o debe hacer algo en ese entorno. Yo creo que hay varias ideas. La primera es que la relevancia de la gestión activa. Es decir, cuando tú tienes un escenario de 30 años de tipo de interés bajando, estar en compañías que independientemente de su valoración crecen, eso ha pagado muy bien al inversor. Pues con un fondo pasivo del Standard & Poor's o de cualquier activo que tengan compañías de crecimiento. En un escenario de subida de tipos de interés, eso ya deja de funcionar, como hemos visto, con caídas importantes en algunos sectores los últimos meses. Por lo cual hay un cambio de paradigma de hacer una gestión más activa de las inversiones, más que estar sentado en un instrumento pasivo. En segundo lugar, hay que dar muchísima importancia a los activos reales que son los que mejor protegen de la inflación. Estamos hablando de commodities, estamos hablando de inmobiliario. Nosotros en el fondo tenemos varias compañías pues como Merlin Properties y otras del sector inmobiliario que protegen muy bien a la inflación porque permiten pasar a los ingresos las subidas de inflación automáticamente por los contratos, ¿no? Entonces hay que hacer una gestión muy activa, centrarse mucho en activos reales que permitan navegar ese entorno de inflación, pero es un cambio de paradigma muy relevante, sí. En ese cambio de paradigma hay dos factores importantes: si vamos a pasar del growth al value y luego si vamos a pasar de una posición más potente de Estados Unidos, de renta variable norteamericana, a renta variable europea. ¿Cómo veis esos dos escenarios? Sobre la dicotomía value y growth, yo creo que es importante destacar que las valoraciones han vuelto a importar en bolsa. Es decir, ha habido un momento en el cual tú tenías una compañía que cotizaba a 60 veces sus beneficios, pero como crecía al 5% o al 8% de las ventas, daba exactamente igual. Los tipos estaban bajos, tú descontabas esos flujos a perpetuidad a unas tasas cercanas a cero. En el momento en el que empiezan a subir los tipos de interés, la valoración vuelve a importar. ¿Vale? Entonces yo creo que más que value growth hay que distinguir que bueno, pues ahora el mercado vuelve a fijarse en valoraciones, ¿no? Value, nosotros tenemos una visión amplia. Es decir, value no entendemos que sea comprar la compañía con el múltiplo más barato. Value es una compañía, como bien define Warren Buffett, que tiene unas barreras de entrada a su negocio, que tiene unos buenos márgenes, que tiene un retorno sobre el capital adecuado. Es decir, no se trata de acompañar compañías que están en situación complicada o con múltiplos bajos, sino compañías que tienen unas barreras de entrada y unas ventajas competitivas y que se compran a una valoración razonable. Ese es el negocio en el que nosotros estamos, en comprar esas buenas compañías a unas valoraciones razonables. En Europa, los pesos de sectores tradicionalmente considerados como value, como el sector financiero, banca, seguros, petróleo, es muchísimo mayor que en Estados Unidos, y eso hace que Europa pues, lo haya empezado a hacer mejor este año, aunque con todo el tema geopolítico eso se ha revertido. Clarísimamente nosotros seguimos viendo valor en sectores muy castigados. El sector petrolífero tenemos varias inversiones, tenemos Repsol, tenemos Total. También pensamos que viene un ciclo de inversión para reforzar el sector que se había dejado de invertir durante muchos años en servicios petrolíferos, también estamos ahí. En commodities creemos que toda la transición energética realmente necesita apostar por compañías pues, como Rio Tinto, como Glencore, que también tenemos en cartera. Las commodities tienen un peso importante. Y el sector financiero, subida de tipo de interés, hay un impacto positivo clarísimo en los beneficios de los bancos y también las aseguradoras, que es un sector que nos gusta especialmente. ¿En qué punto ha quedado, más de 40 días después de la guerra, uno de los factores que han sido clave en los últimos años? La sostenibilidad.
¿En qué punto la ESG se encuentra ahora? ¿Está siendo dañada o al revés, está siendo fortalecida para el inversor en la salida bueno, en el medio del lío de la guerra de Ucrania? Bueno, nosotros pensamos que estamos llegando a una interpretación un poco más razonable de ESG. Es decir, si uno estudia académicamente qué ha funcionado, qué ha dado dinero analizando la ESG, es básicamente el gobierno corporativo, es decir, con quién te sientas en tu negocio, quién es el gestor, está alineado contigo o gestiona para intereses políticos, para sindicales o es para el accionista. Entonces, eso es lo que tradicionalmente ha dado dinero en ESG. ¿Qué es lo que pasa? Que con todos los cambios normativos ha habido una oleada que ha hecho que ya el 60% de los activos gestionados en Europa en fondos se hagan bajo criterios ESG y en torno al 15% en Estados Unidos, pero con el programa Biden eso va a ir creciendo. Nosotros pensamos que eso ha generado ciertas burbujas pues en activos renovables, en algunos sectores donde había muchísima demanda por comprar y pocos activos disponibles en mercados. Pero eso es una interpretación muy restrictiva de ESG, es simplemente mirándola y no mirando lo que realmente ha generado más beneficios para el inversor, que es que te en compañías donde gestionen para ti el governance. Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía desde hace un par de años en cartera, es Thales, la mayor multinacional de defensa francesa. Bueno, pues es una compañía que este año ha subido un 50%, pero lleva 2 años que no había hecho absolutamente nada. Es una compañía espectacular, líder europeo en ciberseguridad, que no hace ningún tipo de controvertido ni nada que sea, digamos, problemático, y que ahora lo que se ha reconocido es que, bueno, a nivel social, si queremos tener democracia, si queremos tener lo que hemos vivido muchos años en Europa, pues habrá que invertir en defensa. Entonces nosotros pensamos que estamos llegando a un punto más maduro de la inversión en ESG, donde las compañías en defensa o compañías necesarias para la transición energética no se dejan de lado y, por ejemplo, todo esto se recoge en la taxonomía europea. La taxonomía europea, en la parte social, hace 2 o 3 semanas ha habido un nuevo borrador que, bueno, se favorece la inversión en compañías en defensa. También se favorece la inversión en compañías cementeras, porque son los mayores emisores de CO2. Si tú quieres mejorar el problema, tendrás que ayudar al que genera el problema, no darle de lado. Entonces pensamos que estamos en un entorno mucho más maduro de ESG, que no era la burbuja inicial que se creó, que nosotros teníamos, pues bueno, bastantes dudas con su interpretación, ¿no? Tenemos aquí los fondos, tanto en España como en Luxemburgo, de la compañía. ¿Cuáles son las claves de cada uno de ellos y dónde está la oportunidad para el inversor, dependiendo, entiendo, que del perfil, claro? Claro. Sí, nosotros gestionamos 2 estrategias, Cartesio Equity o Cartesio I. Cartesio Equity es la versión en Luxemburgo, I es la española, y Cartesio Income y X, que es la versión española. Ambos fondos tienen un componente de asset allocation, es decir, nosotros lo que hacemos es decidimos en cada momento de una manera tranquila, no hacemos cambios agresivos ni trading, qué porcentaje queremos tener en renta variable, en renta fija o en liquidez. Y en eso no tenemos ningún tipo de benchmark, tenemos flexibilidad absoluta. En el Cartesio X tenemos ahora mismo un 80% en renta variable y el resto en liquidez. El fondo está en positivo cerca de un 3% en el año y se ha beneficiado bastante de esas inversiones pues, en compañías en petróleo, algo en sector financiero. Es decir, una visión un poco más balanceada de lo que es el mundo y no estar solo en compañías growth que dependían de que los tipos estuvieran anormalmente manipulados por los bancos centrales, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. Y Cartesio X Income es un fondo más de carácter patrimonial. Es un fondo que da una rentabilidad del 3,9% anual a 18 años, con una volatilidad del 3,8%. Es decir, que es un fondo que intentamos preservar mucho la volatilidad para que los inversores nos acompañen en ese viaje sin grandes sustos y puedan tener unas rentabilidades que les protejan de la inflación. Y ahí tenemos ahora mismo cerca de un 28% en renta variable, que lo está haciendo, como comentaba, con el equity razonablemente en este año con retornos positivos. Y luego tenemos una cartera en renta fija que puede dar miedo inicialmente pensar en la renta fija con este escenario que planteamos, pero bueno, nuestra mayor posición es una posición corta en el bono español, que lo viene siendo desde hace más de 2 años. Y esa posición, pues lo que nos hace es gestionar toda la cartera de renta fija sin duración. ¿Qué significa eso? Que si suben los tipos de interés, el impacto teórico en la cartera es 0. Y eso pensamos que tiene sentido, ¿no? Que es como si tú vas a asegurar tu coche y la propia aseguradora te paga la prima de seguro del coche, ¿no? Porque hasta ahora ha sido hasta gratis gestionar el riesgo de duración o el riesgo de tipo de interés en una cartera de renta fija, pues tal como estaban las rentabilidades del bono alemán, ¿no? Hablas de asset allocation como clave fundamental.
entiendo que strategic asset allocation y que tendréis una parte tactical menor o inexistente prácticamente. Sí, nosotros no somos traders, nosotros somos un grupo de personas que hacemos análisis fundamental, que estamos todo el día, como decimos nosotros, pateando polígonos en el sentido de ver inversiones en toda Europa, porque es un fondo que el 80% está invertido en Europa, ahora más virtualmente, pero es ver compañías, analizar empresas, y en media una empresa está 3 años en el fondo invertido. Es verdad que luego hay compañías que se mueven mucho, pues aprovechar las oportunidades, pero son cosas más tácticas, más puntuales. Somos un fondo de sentarnos en las empresas, ver empresas a largo plazo que nos gustan y estar ahí, ¿no? Por lo cual no somos especialmente activos en tradear el día a día, ¿no? Y nos intentamos absorber un poco del ruido ese del mercado del día a día, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ignacio Sanz Rodríguez, gestor de inversiones para Cartesio. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros.